pared. Vamos a cantar la primera y la segunda estrofa nomás del número 266. Me guiará, qué bendición, Dios me dará su dirección. El camino en que iré, hoy yo que hoy veo tu Mandamos al Señor en oración. Padre, buscamos tu faz en este momento, sabiendo que vamos a abrir tu palabra en esta sesión. Queremos, Padre, que tú nos hables a través de ella. Hay mucha necesidad y hay poco tiempo en comparación a la eternidad que nos has dado, y mucha instrucción. Te rogamos, Padre, que seamos guiados en esta sesión por tu Espíritu y que nos hables al corazón de cada uno. En nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a leer el libro de Josué. Libro de Josué, capítulo 24. Reunión el día de hoy, pues, como ha sido anunciado, queremos reconocer lo que ha hecho Dios entre nosotros en los tiempos atrás. Y pensando en esa reunión, en ese pasaje, ha sido un pasaje que siempre me ha llamado la atención. Es la última. Los capítulos 23 y 24 son los últimos mensajes que dio Josué antes que él muriera, de la edad de 110 años. Y él les llamó a Sittim. Y después de la plática y la respuesta del pueblo, pusieron una piedra marcando el día. Ahora el día de hoy nosotros no marcamos tanto con piedras quizás, pero celebramos aniversarios, ¿no? Y eso es en cierta forma lo que estaba haciendo aquí Josué al final de su vida. Quisiera leer algunos versículos y que el Señor nos habla a través de las lecciones que vemos aquí en este pasaje. Josué capítulo 24 y el versículo 1 dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Sittim y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios.
Dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Eso es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y dice: y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, aumenté su descendencia y le di Isaac. Versículo 5: y yo envié a Moisés y a Aarón. Por amor de tiempo vamos a seguir la historia. Versículo 8: yo os introduje en la tierra de los amorreos, hablando de Israel que los sacó de Egipto. Versículo 9: después se levantó Balac, hijo de Zippor, estaba en contra. Versículo 11: pasaste el Jordán y viniste a Jericó. Versículo 13: y os di la tierra por la cual nada trabajaste, las ciudades que no edificaste, y las cuales moraste, y de las viñas y olivares que no plantaste comáis. Ahora pues, temed a Jehová, servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Cuando dice otro lado del río, ¿de qué se refiere? Regresen al versículo 3, y dice: y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río. Entonces está regresando en la historia hasta los días de Abraham. Y dice aquí en el versículo 14: los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogemos hoy a quien sirváis, si a los dioses de quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa sirvemos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Versículo 18: Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podré servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no superará vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejaréis a Jehová y serviréis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Versículo 25. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí, debajo de la encina, y estaba junto al santuario de Jehová. Dijo Josué a todo el pueblo: aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová os ha hablado. Será pues testigo contra nosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Dio Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Después de esas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad de Timnath-Sera,
que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Aras. Fíjense lo que dice, sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Esto es lo que vamos a leer. Quisiera pensar en esta piedra que puso aquel día Josué. Era un momento que marcaba la plática que tuvo y la respuesta del pueblo. Y estaba bajo una encina, dice encina, un árbol. Entonces cuando pienso en eso, pienso en un lugar marcado con piedra y un lugar también de reflexión. No sé cómo les parece que a veces cuando hay mucho calor, uno busca sombra y ahí como que se puede descansar un poco, ¿no? Entonces eso es lo que yo veo aquí que pasó aquel día. Josué dando una historial de cómo Dios les había sacado, marcando este día cuando ellos decían servimos a Jehová, lo marcó con una piedra bajo el encina. Lugar marcado y un momento de reflexión. Estimado hermano o hermana aquí el día de hoy y los que nos visitan, pensando en este noveno aniversario de la Asamblea aquí en Iguala, quisiera que también sea un día marcado y quisiera que también sea un día de reflexión. Porque así es lo que hizo Josué con el pueblo aquel día, ya al final de sus años, 110 años de edad, y él está preocupado. Porque recuérdense, Dios lo usó de seguir la tarea de Moisés para que entre a la tierra prometida. Lo habían ganado, lo habían sacado a sus enemigos, ya se habían establecido los tribus, ya estaba más calma el asunto. Dios les había dado la tierra prometida, pero Josué preocupado porque se va a morir. Y tiene la preocupación de qué pasará. O sea, está preocupado por la continuación de la nación de Israel. Entonces, en esos dos mensajes, porque dio dos mensajes, por mucho tiempo no lo hemos leído, capítulo 23 va a hablar con los líderes. Capítulo 24 va a hablar con toda la congregación. Y él está preocupado por la continuación de los líderes y del pueblo. En capítulo 23, como cada mensaje, nosotros como hermanos siempre vamos aprendiendo. Un mensaje siempre debe tener un punto. Y vemos en el punto del mensaje de Josué a los líderes del capítulo 23, vemos que él está dando consejo a los líderes para que puedan continuar bien para el Dios. Hay que tener separación. Había 7 naciones alrededor. Y habla ahí que, versículo 11 del capítulo 23, guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartéis y os unieréis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertaréis con ellos matrimonios o mezclándoos con ellos o ellas, con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios os arrojará más a estas naciones delante de vosotros. Hablaba de la necesidad de separación. ¿Por qué? Porque la historia está llena de desvíos. Estaba apreciando, ustedes pueden leer la historia de Abraham. Dios lo llamó de Babilonia, la zona de los caldeos. Eso iba a ser Babilonia. Lo llamó fuera de ahí a una nación, a una tierra prometida.
Pero el rumbo allá se desvió porque no confió en Dios y bajó a Egipto. Babilonia, Egipto, con Abraham. Más adelante en la historia de los israelitas, vemos la nación de Israel bajo esclavitud ahora en Egipto. Y Dios los saca con mano milagrosa de Egipto y los lleva a la tierra prometida, ya los establezca, corre la historia y se olvidaron de su Dios. ¿Y qué pasó? Fueron llevados a Babilonia. El ciclo siguió. ¿Sabe lo que fue el problema para los israelitas? Babilonia y Egipto. ¿Sabe lo que va a ser el problema para los creyentes el día de hoy? Lo que simbolizan esos dos lugares. Egipto es el mundo, la inmoralidad, todo lo malo, todo lo que no era de Dios. Babilonia, idolatría y todas las cosas que quería reemplazar a Dios. Esos dos mundos son en contra del creyente. Josué va a enseñar para que haya éxito y continuación para la nación de Israel. Hay que separarnos de esas cosas. Hermano, hermana, el mundo ofrece mucho. Hay mucho teología, teoría allá en el mundo religioso que nos puede desviar. Que este libro sea la base para guiarnos en todo momento. Pero en el mensaje ahora, el 24, al pueblo, ¿qué es el tema? Siempre debe ser un tema principal. Yo creo que los versículos 14 y 15 nos van a darnos una pista. Léelo de nuevo conmigo. Ustedes mismos se van a notar el tema que se repite en esos versículos, que realmente se repite 18 veces en capítulo 24. Versículo 14 dice: ahora pues, temed a Jehová. Y voy a hacer lo que hizo el hermano Carlos otro día. Recuerden cuando él dijo que su maestro Manuel iba a estudiar para piloto y ya estaba estudiando y si hubo una sección que necesitaban estudiar más, él hacía así. Entonces, ¿qué es la pista aquí? ¿Qué es el tema? Versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, y otro lado del río, y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogiaos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué es el mensaje? Josué, en los últimos momentos de su vida, preocupado por la continuación de la nación de Israel, calcaba la necesidad de que cada uno de ellos sirvan a Jehová. ¿Qué? ¿Quién los sacó de Egipto? ¿Quién? Fíjense los verbos, versículo 3. Yo tomé, lo traje y aumenté y di a Isaac. Ve los verbos. ¿Quién está haciendo las acciones? ¿Quién está beneficiando a Abraham, la nación de Israel, por todo eso? Dice el versículo 5. Y yo envié a Moisés y Aarón y herí a Egipto. Versículo 6, saqué a vuestros padres, dice Jehová. Versículo 7, y puso venir sobre ellos el mar, y cubrió, y hice, y introduje. O sea, ¿no ve
¿Quién está actuando en la historia de los israelitas y beneficiándolos? ¿Ellos mismos? No. Hermanos aquí en Iguala, que ya tienen más de 9 años entre nosotros aquí. ¿Quién debe recibir la gloria que hemos permanecido hasta esta fecha? ¿Nosotros? Para nada. Si hay alguien que merece la honra y la gloria el día de hoy, es Dios. Y eso era lo que Josué está enfatizando en este último mensaje. ¿Por qué deben servir a Dios? ¿Por qué deberíamos servir y obedecerle? Porque Él ha hecho todo. Y cada uno que es salvo aquí en esta tarde, tenemos que confesarlo delante de Dios de nuevo. ¿Qué hemos logrado nosotros? ¿Quién puede levantar la mano y decir, yo? No. Dios mandó a su Hijo. Dios cargó en Él mis pecados, los pecados de usted. Es Dios que fue satisfecho con la obra de su Hijo, que nos permite y nos da el derecho de estar en su presencia. ¿Quién logró eso entre nosotros? Nadie. Es Dios. Pero no más eso, fíjese lo que dice Josué en el versículo 13. Y después que los sacó de Egipto milagrosamente y los trajo a la tierra prometida, fíjese lo que dice el versículo 13. Os di la tierra por la cual nada trabajaste. La idea aquí es la heredad. Dios le dio una heredad sin trabajar por ella. ¿Les suena? Nosotros también apreciamos la salvación que Dios nos ha dado, pero nos ha dado una herencia en la cual tú y yo no hemos trabajado. Sí. Pero no más eso. Dice Josué, versículo 13, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis. Esta nación, Dios lo había sacado y les dio una tierra como herencia, sin trabajar por ella. Dios abrió camino, destruyó sus enemigos para darle una heredad. Pero no solamente eso, les dio ciudades ya construidas. No tenían que levantar ni un dedo. Les dio una sociedad donde morar. ¿Les suena? Dios nos ha dado una sociedad donde morar. ¿Dónde? En la iglesia local. Y no hemos trabajado para tenerlo, para estar en ello. Una iglesia consiste de personas, una iglesia no, en la Biblia no se habla de paredes, se habla de gente. Dios ha salvado uno por uno, formando una iglesia local aquí igual. ¿Y saben qué? De igual forma, como dice aquí, las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis. Qué bendición tenemos, hermanos y hermanas. Una iglesia local donde podemos morar, disfrutar comunión en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente eso, versículo 13 dice, y de las viñas y olivares que no plantaste, comes. ¿Les suena? ¿Qué hay de comida espiritual para nosotros? En el cual no tenemos que trabajar nosotros para que la tengamos, en el sentido, ahí está. Cada mañana preparamos un plato. Dios nos prepara un plato. Solo hay que ponerlo.
y no tuvimos que trabajar por ello. Qué bendición. Una herencia en la cual no hemos trabajado. Ciudades que no hemos edificado. Olivares que no plantamos. Figura de lo que estamos experimentando aquí en Iguala. Una herencia en la cual no hemos trabajado. Ya ha sido dada. Asambleas que no hemos edificado. La palabra de Dios, comida, alimento, cual no plantamos, está disponible para cada uno de nosotros. Entonces, ¿para qué le servimos? Precisamente por eso. Dios del cielo está obrando y juntando sus hijos en localidades alrededor del mundo. Dios habla a través de su palabra, edificándonos, cambiándonos para su honra y gloria. Hermano, hermana, ¿qué quiere Dios de nosotros? No que le servimos a medias. Él merece mucho más. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Amén. Buenas tardes. Siempre es un gozo poder estar con hermanos que se congregan a nombre de nuestro Señor Jesucristo y les mandan saludos allá a los hermanos de Nezahualcóyotl. También una invitación, como ya lo han comentado los hermanos, a los días 15, 16 y 17 que vamos a tener allá conferencias. También están todos invitados. Y es un privilegio, pero grande responsabilidad estar acá en el púlpito, porque pues, yo debería estar sentado, seguir aprendiendo más de los hermanos, porque son cosas que cuando uno tiene un punto religioso de acuerdo que viene uno a congregarse al nombre del Señor Jesucristo, hay mucha luz que en realidad la palabra de Dios nos dice. Pero cuando viene uno de un sistema, pues allá uno trae mucha confusión. Y esa confusión que hay allá cuando se aclaran las cosas, como que cabeza se arma bien, aprecia uno mucho la sana doctrina. Y tiene uno mucho ese pues agradecimiento a Dios de que no solamente nos dio la salvación, sino que nos saca para que nos congreguemos como Él quiere. Fíjense, al unirse nosotros como una asamblea es una cosa bien sencilla, demasiado sencilla, y es lo que le da gloria a Dios. Cuando un hermano está en la comunión, que se levanta y pide un himno y que otro ora, que no hay una organización de un día anterior para que esté, ahora sí que entrenando una canción que van a cantar al otro día, y cuando es de una manera tan sencilla. A mí quisiera que fuéramos a las Sagradas Escrituras, porque hay cosas que a mí me hablaron mucho. Fíjense, yo tuve 9 años en congregaciones, también una congregación, y ahí me llevó Dios a estar 9 años, pero siempre le decía a él que nunca quería ser engañado, que no quería estar en una situación donde no le diera gloria a él. Y él ahí a su palabra y con la ayuda del Espíritu Santo, pues me sacó. Y ahí donde estaba y me hizo ver unos versículos a través de unos escritos de hermanos de las asambleas, con una claridad que yo quedé impactado de que yo mismo qué hermoso es poder estar en esta seguridad plena por esta convicción de lo que Dios da. Y quisiera que fuéramos al libro de Hechos, en el capítulo 14. Yo
estando en el instituto bíblico que me tocó estudiar ahí, les hacía mucho esta pregunta de cómo es que se gobierna la iglesia, a dónde están los requisitos para los pastores. Yo les decía, porque yo veo bien claro los requisitos para los ancianos en Cristo, pero para los pastores no lo veo y se me hace raro. Y yo les preguntaba y no me decían, o sea, no me daban una contestación convincente, porque en realidad había una estructura piramidal ahí, donde estaban apóstoles, pastores, ancianos y líderes. Entonces, la figura que tenían de anciano era muy distinta a la que las Sagradas Escrituras dicen. Y dice ahí una de las escrituras que me llevó a abrir los ojos cuando leí de un hermano de las asambleas, dice en el 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor a quien habían creído. Y dije yo, ancianos y fueron encomendados al Señor. Y había aquí en el 21 dice, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones se entreguen al reino de Dios, y ahí constituyeron ancianos. Pero más adelante, donde en el capítulo 20 y versículo 17, dice, estando pues desde mi nieto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y otra vez veo ancianos de la iglesia. Y después cuando leía yo de los escritos de los hermanos acerca de la función que tenían estos ancianos, y decía en el 28, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Son supervisores, sobrevedores, son los guías, para apacentar la iglesia del Señor, aquellos que la pastorean, que la alimentan, la cual él ganó por su propia sangre. Y leyendo más adelante, aquí en el capítulo 20, nos dice el apóstol, en el 31, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y viene el 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces, cuando yo estaba leyendo y miraba yo la manera de cómo Dios tenía, ahora sí que en su palabra, la respuesta que tanto Dios le pedía, de cómo a dónde estaba la vida, de cómo se gobernaba la iglesia, de cómo estaba encargada, y cada versículo que leía me hacía entender lo que tanto tenía yo ganas de aprender ahí. 9 años que no lo había aprendido. Y luego el otro versículo fue en 1 de Pedro 5, cuando dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la ley de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo propio. Y otra escritura que me llamó fue cuando dejó Pablo ahí en Creta para que constituyeran ancianos en cada ciudad. Entonces, había una situación bien clara en la palabra de Dios, pero cuando está uno en un sistema religioso, no da la luz para poder entender y comprender lo que Dios dice. Y de veras que con corazón sincero yo se lo pedí a Dios que me ayudara, y no era porque no leyera la Biblia, porque sí, la había leído varias veces, la había escuchado también, pero había cosas tan sencillas que por pertenecer a una congregación así no estaban claras. Entonces dije yo, bueno, entonces ahora, ¿cómo debe de estar gobernada la iglesia? Pues debe de estar gobernada por ancianos,
y debe ser en plural. Y luego había una cosa que Dios me aclaró también acerca de que ellos fueron encomendados al Señor a quien habían confiado, pero también fueron encomendados, dice, a su palabra y a la gracia que tiene poder para sobreedificar. Y yo, en lo que yo había estudiado en el Instituto Bíblico, yo pensé que también aquí en las asambleas había una manera de cómo poder ser discipulados, pues, de aquellas personas que tenían interés en querer servir al Señor en esa responsabilidad. Pero yo me encontraba todavía confuso, pero cuando se lee la palabra, y la palabra es clara, y la palabra nos dice que es la que tiene la gracia y el poder para sobreedificarnos. Me acuerdo cuando hace como 12 años, en el 2011, cuando conocí por primera vez las asambleas, quedé impactado, porque cuando veo todo lo que había leído de cómo estaba congregada, de esa sencillez de cómo se levantaban, adoraban y cómo pedían himnos y cómo se predicaba el evangelio de una manera clara que allá no se predicaba de esa manera. Yo quedé sorprendido de las cosas que Dios nos mandó, como estar ahora sí congregados para alabarle, adorarle a Dios de una manera tan sencilla, de una manera que no se ocupaba una organización, instrumentos, un montón de cosas, sino lo que Dios decía era muy claro. Y a mí me sorprendió. Quiero decirles que cuando llegué ahí a la asamblea de Nezahualcóyotl, allá en el Estado de México, me quedé sorprendido porque yo quería buscar otras que estuvieran más cerca de mi casa, y que no está retirado para haber venido para acá, pero no encontré otra, y dije, vale, entonces es aquí. Quedé sorprendido de una ciudad cosmopolita como es la Ciudad de México, de 30 millones de gente, y que nomás hubiera una asamblea. Eso me impactó también mucho. Pero cuando llegué ahí en el 2011 ya no había siervos, ya estaba la asamblea con un anciano, el cual nos aprendimos de él, de cómo pedir un libro, de cómo tener enseñanzas de la palabra y predicar el evangelio, y así fuimos creciendo. Y en ese tiempo hubo muchos que vinieron de congregaciones. Ya tenía ahí más de 10 años la asamblea, y que nada más había 10, 12 gentes. Pero en ese momento, en el 2011, 12, se eligieron un montón de gentes, así como Dios nos sacó a nosotros de una congregación, se eligieron de otra, y ya el salón ya estaba con 70 gentes, y con el tiempo ya había, en lugar de 10 en comunión, 20, 30, 35, 40 ya, y había bastante gente. Entonces, es bien hermoso cuando estamos en armonía, cuando estamos en paz con el Señor, alabando, adorando, sirviéndole con ánimo, sirviéndole, pues ahora sí que con muy agradecidos a Dios, porque pues estábamos haciendo las cosas como a Él le agradaban. Pero quisiera compartirles experiencias, y ojalá que nunca pasa aquí, pero allá empezamos a tener unas situaciones de una sacudida ahí en la asamblea. Y esas experiencias que yo estaba viendo era cuando no se estaban atendiendo casos de disciplina, como le dice la palabra de Dios. Y eso nos llevó a meternos a estar estudiando, ahora sí que cómo era la disciplina en que decía la palabra de Dios. Hay escritos ahí en una página que se llama Tesoro Digital, donde nos apoyamos mucho, y ya encontramos uno y empezamos a ver, y yo decía, ay, pues sí, está sencillo lo que dice la palabra. Pero a causa de que no hubo una disciplina correcta, empezó a sacudirse así familias, así unas con otras. Después, cuando a los hijos de uno de los responsables no fue disciplinado, también hubo una situación muy difícil ahí. Y después de ver tanta gente ahí reunidas, como 45 personas ahí en la comunión, y tener esa armonía y paz, empezó a haber una sacudida tremenda.
había lloros, había llantos, y nosotros decíamos, pero si hay tanta luz, tanta verdad aquí, ¿y por qué nos pasa eso? Pero nosotros sabemos que todo viene del corazón, o sea, cuando uno está un corazón sujeto a la palabra o queriendo hacer otra cosa que dice la palabra, pues empiezan los problemas. Pero gracias a Dios que en todo hay un propósito. Uno pensaba, ¿y qué va a pasar después? Algunos salieron, familias enteras se fueron, otros nos quedamos. Porque yo decía, ¿a dónde más vamos a ir? Ahora sí que la claridad y la verdad con la cual nos debemos de congregar es como dicen aquí, se están congregando aquí, ¿a dónde más vamos a ir? Y gracias a Dios que después de esa sacudida empezó el Señor a levantar ahí a personas que estaban interesadas en querer servir, en querer apoyar ahí a la asamblea. Y Dios empezó otra vez a levantar. No fue fácil, pero gracias a Dios que empezó a ver ahora sí que esa sabiduría. Muchos pensábamos pues de que, pero ¿cómo es posible que pudieran darse cosas teniendo la verdad bien clara, la manera de cómo Dios le agrada, que se congregue, de adorarle, de predicar el evangelio, y suceden cosas así? Pero gracias a Dios que fue levantando. Y hubo recursos a los cuales tenía que asistir, porque como no había un siervo, alguien que nos diera, como el privilegio que han tenido ustedes de 9 años, de tener a nuestro hermano aquí que les ha compartido de la palabra, allá no lo tuvimos, allá nos gozábamos cuando alguien pasaba ahí por México que iba para otro país y nos daba ahí enseñanza. Pero a nosotros nos llevó Dios a meternos a estudiar ahí en los escritos de los hermanos del Tesoro Digital, de estar ahí con los comentarios bíblicos y a veces con temor de que no nos fuera a desviar de lo que decía pues con Pablo Sana doctrina y con los diccionarios bíblicos y eso nos llevó a ir compartiendo más de la palabra. Y agarrando ahora sí experiencia de cómo irnos dirigiendo. Pero gracias a Dios que, como decía mi hermano, la honra y la gloria es para Él. No podemos nosotros decir que alguien haya hecho ahí algo, sino es la gracia del Señor. Importante es ver que el apóstol Pablo les dijo que los encomendaba ahí al Señor a quien habían creído. También que los encomendaba a su palabra y a la gracia, dice ahí, para que pudieran ser sobreedificados. Ahí nada vemos acerca de que tienen que estudiar, por ejemplo, un instituto bíblico, de que tienen que ser preparados en una área como últimamente se está metiendo mucho la cuestión de la psicología para dar consejería cristiana, que pues no está aquí en la palabra, sino es la misma, la palabra de Dios la que nos lleva, para que nosotros a través de su consejo podamos ser tanto animados, disciplinados, instruidos. Y una de las cosas que podemos ver allá en Timoteo cuando le está diciendo el apóstol Pablo a su hijo en la fe, que desde la niñez ha salido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Sabios para la salvación. Pero también dice más abajo que estas escrituras son útiles para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la preparación, ¿de dónde viene? De las Sagradas Escrituras. Y de ahí es donde viene todo, hermano. Qué privilegio es cuando se están leyendo las Sagradas Escrituras, que hay luz para poderlas exponer y que hay una sencillez en la cual nosotros podemos estar rendidos para venir a alabar, a adorar al Señor.
de veras con tristeza en mi corazón, se los digo, hay congregaciones donde yo estaba, había más de 1000 gentes, y yo decía, había gente con un corazón que le servía a Dios, o sea, de manera sincera, pero por la doctrina que llevaban de una manera errónea. Y yo decía, qué privilegio hay en las asambleas, pero también son muy poquitos los que se reúnen. Y hay veces los que nos reunimos como que si llueve, estamos lejos, o hay tráfico, o no, y no nos acercamos. Cuando aquí en la palabra de Dios estamos teniendo el alimento, el sostén, estamos siendo exhortados, animados, estamos, ahora sí que el Espíritu Santo toma la palabra para convencernos a veces de dejar cosas que debemos de dejar. Hay cosas que en la palabra de Dios nos dice que trabajemos no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y cuando nosotros empezamos a ver verdaderamente que la recompensa que en los cielos no es como una recompensa que aquí podamos tener en la tierra, que podamos tener aquí ciertas comodidades, ciertos privilegios de poder estar con unas cosas o con otras, pero cuando le servimos al Señor, allá en la eternidad, que es donde nos vamos a poder gozar con todos aquellos que pudieron dar pues, ese servicio, de ese corazón, con esa integridad como estaba hablando nuestro hermano ahorita en el mensaje. Entonces, allá nos decía nuestro hermano Tico que se reunió allá para el pueblo con un solo cuerpo, pero para sacar el libro que es la palabra. Ellos no tenían la palabra completa como nosotros, pero lo que tenían lo sacaron y ellos fueron animados. También nuestro hermano nos decía acerca de ese servicio que debe de ser conforme a la palabra. Y no tenemos otra verdad, no tenemos otra luz para poder ser apartados. Dice las Sagradas Escrituras ahí en el Evangelio de Juan 17, que santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta es la palabra que necesitamos tener orando en nuestro corazón para que podamos ser apartados de tantas cosas que a veces allá cuando está uno viendo a las personas que hacen el esfuerzo para ir a congregarse y no están congregándose de la manera sencilla, de la manera como Dios quiere que se le adore, de la manera como Dios quiere que se predique el Evangelio, de la manera como Dios quiere que esté gobernada su iglesia. Siempre el gobierno que está piramidal es un gobierno nicolaíta, donde el hijo que es el gobierno laíta son los laicos, pero Dios no quiere eso, Dios quiere un gobierno horizontal, donde están los ancianos, decía ahí en 1 Pedro 5, entre la grey, no sobre la grey, sino entre la grey, sirviéndole ahí entre la grey. Entonces, es bien importante que nosotros veamos y apreciemos que allá afuera hay mucho engaño, mucho error y mucha confusión y muchas cosas que, aunque la gente de manera sincera quiera adorar y servir a Dios, por el tipo de doctrina que tienen, no lo están haciendo con la sencillez que marca la palabra. Ojalá que podamos apreciar cada vez que venimos aquí, el primer día de la semana, a celebrar la cena del Señor, apreciar ese privilegio que tenemos. Estamos haciendo las cosas exactamente como Dios quiere en su palabra. Cuando vengamos y que escuchemos el Evangelio, es el Evangelio que confronta al hombre pecador con su pecado, que hace resaltar la obra que llevó a Cristo en la cruz del Calvario y que con toda la responsabilidad que tiene el hombre de recibir o rechazar. Eso es lo que allá en otros lados no se da, y aquí lo tenemos. Ojalá que estos 9 años de privilegio que han tenido a nuestro hermano acá y estar aquí, ahora sí que compartiendo con ustedes este gran privilegio de celebrar el aniversario. Y Dios obra. Hay veces con hermanos. Pablo estuvo 3 años solamente con los efesios y ahí les compartió. Y ahí Efesios está
allá en Asia Menor y alcanzó a varias iglesias ahí. Ahí que estaba Bérgamo, Tiatira, que estaba, ahora sí que la Odisea, que estaba Filadelfia, que estaban todas las iglesias que vienen en Apocalipsis 2 y 3. Y gracias a esos 3 años que estuvo ahí, pero después Él los encomendó aquí a su palabra y a la gracia que tiene poder para sobrevivificar. Entonces, qué hermoso es poder tener ese privilegio de poder ser enseñados de una manera, por decir que sana, de una manera así como dice, trazando bien la palabra de verdad, que es la gracia de Dios. Y gracias a Dios porque ustedes pueden celebrar estos 9 aniversarios y hay muchos que aquí conocieron de la palabra, no sé si otros vengan de congregaciones como yo, pero qué privilegio de que no se contaminaron con cosas que a veces traen confusión y tarda uno en sacarlas de su corazón. El Señor bendiga su palabra. Padre Santo, nuevamente queremos dar muchas gracias por tu Hijo, el Señor Jesucristo. Muchas gracias, Padre, porque a través de su sacrificio perfecto que llevó a cabo en la cruz del Calvario, ahora nosotros podemos estar reconciliados contigo, aquellos que hemos creído, puesto nuestra confianza en que Él llevó a cabo todo a favor del hombre pecador. Padre, oramos para que sigas bendiciendo, Señor, esta obra, aquí este candelero que está aquí igual, Señor. Tanta necesidad que hay, Padre, de poder enseñar la palabra con sana doctrina. Ayúdanos, Padre, para que siga esparciendo el Evangelio aquí igual y que muchos también vengan a este conocimiento de la verdad para que sean salvos. Guarda a cada uno de los hermanos que está, Padre, como ancianos aquí, que tú les bendigas, les des esa fuerza, esa fortaleza, aquello, Padre, que viene de parte tuya, Señor, para que podamos servir de una manera sincera, sencilla, Padre, para agradarte a ti. Padre, bendícelos, guárdalos y también queremos pedirte, Padre, para que tú sigas bendiciendo a cada una de las reuniones que está por delante y todo esto lo ponemos en tus preciosas manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Estamos número 296. Vamos a tomar 15 minutos para pararnos y saludar a todos aquí y luego vamos a iniciar otra reunión a la 1 a 2 y vamos a escuchar 4 testimonios de hermanos y cómo se fueron salvos de la Biblia. Tener el perdón de pecados va a ser muy interesante escucharlos. Los hermanos que nos están visitando, escucharíamos de ellos, los hermanos locales aquí de Iguala. Después de eso, pues habrá una comida aquí arriba. Vamos a tener que acomodar las mesas para que podamos disfrutar la clima aquí arriba en ahí afuera. Entonces, que nos ayuden a acomodar las mesas después. Entonces, 296, cantamos este himno y luego 15 minutos de descanso. La meta